Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, Iván. No, muy amable y gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer poder compartir conocimientos de información, preocupaciones sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Iván, nosotros quisiéramos un poco analizar contigo para nuestra audiencia que nos escucha día a día aquí en la revista informativa Hola Mundo, a hablar sobre la subida del IVA. Si podríamos hacer como un comparativo en otros países de América Latina, cómo funcionan los impuestos y si este impuesto va a lograr resolver el tema de este déficit fiscal en nuestro país, la subida del 12 al 15% que va a regir desde el 1 de abril. Eh, a ver, primero tenemos que analizar que estamos en una economía dolarizada, por lo tanto Ujú, no podemos tener comparación con otros países de América Latina, ya que en ujú. otros países tienen el 20, 18% del IVA, pero tienen procesos devaluatorios constantes, permanentes. Entonces Ujú, ahí tú vas a ver que los sueldos suben al 100% casi cada año. Por lo ujú, tanto, de alguna manera legitiman ese IVA del 20%, pero en economía dolarizada, ya el tener el 12% es bastante alto, es muy alto. Incrementarle al 15%, para ponerte un ejemplo, los ingresos que se tuvo en el 2023 fueron de 8.500 millones de ujú. dólares por la recaudación del IVA. Es decir, 3 puntos al IVA significa más o menos 2.000 millones, 1.600 millones de dólares, ¿ya? Ujú, Y lo que se prevé desde abril más o menos va a generar ingresos por 1.200 millones de dólares, en un presupuesto de 30.000 millones de dólares. O sea, ujú, el incremento del IVA lo que va a tener es un efecto totalmente negativo a los sectores sociales más empobrecidos de este país, mientras se ha incrementado, por otro lado, las exoneraciones tributarias a las grandes empresas del Ecuador, habiendo otras alternativas que se podían haber tomado. Lo que ha optado el presidente Noboa es el incremento del IVA. Pero cuando un presidente te plantea el incremento del IVA, es la desesperación de la soledad en la que se encuentra el gobierno. ¿Sí? Porque si él tuviera apoyo de los diferentes sectores sociales del país, analizaría otras otras posibilidades y no medidas, ¿no? lo está haciendo justamente con los sectores sociales que no tienen consorcios de abogados, que no tienen consorcios de profesionales, que no pueden seguirle juicio al Estado por este tipo de cosas, y sobre todo que esta crisis después de la pandemia nos ha dejado muy debilitados estructuralmente a la sociedad ecuatoriana, y eso hace que el país no tenga una capacidad de respuesta, ya que la inseguridad había captado casi toda la parte afectiva del pueblo ecuatoriano, no solo económica, sino afectiva. Comenzamos a tener una sociedad llena de miedo, y esa sociedad llena de miedo lo que hace es encarcelarse en sus casas, en sus hogares, en sus techos, en sus cuatro paredes, y eso imposibilita un desarrollo de la economía en el país, ¿ya? Ujú, Mientras que las bandas delincuenciales tenían cárceles que eran sus búnkers, que eran sus zonas protegidas, que eran sus centros de mando de toda la actividad delictiva, protegidas y aseguradas por miles de presos que impedían que nadie les pueda topar a ellos, ¿no? O sea, tenían verdaderos búnkers protegidos por el mismo Estado ecuatoriano, mientras ujú, nosotros estamos viviendo encarcelados en nuestras casas. Eso te generó y te mermó la parte afectiva del ser humano en el ujú, Ecuador. Y por lo tanto, un gobierno que toma medidas para incrementar la seguridad del Estado, llega a tener un alto aprecio por la sociedad, como en el caso ujú, del presente gobierno, que ujú, se habló hace un mes cuando comenzaron estas actividades, llegó hasta un 84%. ujú. Pero cáete muerta porque hace unos días vi ya dos encuestadoras Ya donde ha dicen que bajado. solo hoy tiene el aprecio del 50%. Ujú, Entonces vuelve a tener el efecto de lo que pasó con Lazo con la vacunación, que llegó al 74%, y ujú. en 3 meses ya bajó a menos del 50% y después bajó a menos del 20% y terminó su gobierno con menos del 10%. Sí. ¿A qué se debe esos bajones tan fuertes, no? ¿Cuál es A el? que son medidas muy coyunturales. Y Ujú, mientras el pueblo ecuatoriano tiene que comer todos los días, este tipo de medidas solo te sirven para motivar emocionalmente por un tiempo, por 15 días, por un mes, por 2 meses, hasta 3 meses. Pero el no tener dinero en tu bolsillo para solventar los gastos de alimentación, de salud, de educación, de internet, ahora que se utilizan mucho los jóvenes del internet para educarse, eso va a pegar y va a decir no, y va a comenzar a tener un pensamiento negativo hacia el gobierno central. Por ujú. eso es que si no se toma medidas más integrales Se a ataca nivel de las país, causas también, ¿no?
Sí, no veo que esta estrategia de seguridad tenga un impacto Ujú, positivo a mediano y largo plazo, sino más bien va a seguir teniendo un impacto totalmente negativo, porque por un lado, este tipo de mafias pueden recluirse en sus casas por un determinado tiempo y después seguir actuando después de los 90 días o los 120 días. Necesitamos tener un plan de gobierno que posibilite el crecimiento de la economía. Entonces ahí sí tiene sentido el incremento del IVA, pero no cuando tú tienes 0,5% de crecimiento económico. O sea, en una economía que crece al 0,5%, incrementarte 3% del IVA, que es una verdadera barbaridad por parte del gobierno central. Iván, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación dice que el IVA no afectará a las clases populares, al pueblo. ¿Por qué hay ese discurso? ¿Qué servicios, qué productos Lo facturan? que pasa ¿Quiénes es que van es a una pagar parte el de, IVA? de marketing de estos Ujú, sectores sociales, porque para los sectores empresariales es también que les pongan impuestos a la gente pobre, a los impuestos mientras a ellos no les topen. Y es ujú, lo que ha pasado durante estos últimos 7 años, que a ellos se les dado altos grados de incentivos ujú, tributarios, altos grados de exoneraciones, de exoneraciones fiscales, ¿no es cierto? Mientras que al pueblo nos ha seguido incrementando los productos, nos han dado ujú, desempleo, nos han dado inseguridad, nos han dado han reducido los presupuestos de las universidades, por lo tanto no hay incremento de cupos. Entonces, para ellos les dicen, no, es que el pueblo no, oiga, disculpe, ¿y el pueblo no come pan? ujú, ¿Y las harinas en qué se transportan? Los insumos para hacer el pan no pagan IVA. Los insumos para la agricultura, el transporte en que se mueven los insumos de la agricultura no pagan IVA. La gasolina no paga IVA. En el sector rural no es que tienen unos camiones a diésel grandotes, tienen pequeñas camionetas que te funcionan a gasolina. Entonces vamos viendo que el decirte que no te va a afectar, no, señores, son 1.300 y 1.500 millones del siguiente año que le van a sacar del bolsillo del pueblo ecuatoriano para llegarle al gobierno central. Y no sabemos para qué, probablemente sea para pagar la para deuda, pagar la deuda. ¿sí? Por Ujú, lo tanto, son unas medidas que te achican mucho más la economía, ¿sí? El incremento del IVA tiene sentido en la medida que esas mismas cantidades de recaudación tributaria vuelvan al mercado a reactivar la economía. ujú, Pero pensemos en otras medidas, no solo en el IVA. O sea, ¿cómo es posible que si tú tienes ingresos mensuales con 100%, justamente a este mismos sectores que tienen $100 mensuales de ingresos, les incrementas 3% del IVA? O sea, son medidas de locos, discúlpame mis palabras, pero veo es tan pequeño el pensamiento de desarrollo económico de los sectores que están en el gobierno central, que de todo ese mundo de creatividad que dijeron que tenían, que conocían muchísimas formas para generar ingresos, lo hayan reducido al incremento de impuestos en un país ecuatoriano que se ha empobrecido, donde el crecimiento económico pasó del 3% de promedio anual al 0,5% con las mismas medidas económicas, por favor. Entonces, ¿en qué país estamos cuando tú tomas las mismas medidas económicas que tomaron en los años 90 y que generó toda esta crisis económica de los años 90 y que llegó a la dolarización en el año 2000? Y después vuelven a tomar ahora las mismas medidas económicas de incrementar impuestos. Si lo que necesitamos, si queremos un desarrollo económico, es incrementar la cantidad de dinero en los bolsillos de los ecuatorianos para que tengan capacidad de compra y a partir de la capacidad de compra, desarrollar la economía, desarrollar la tienda, de pagar los préstamos, ujú. desarrollar la pequeña y mediana empresa, las empresas de la economía social y solidaria. Eso es lo que necesitamos si queremos salir de la pobreza. Que el Estado tenga recursos económicos para generar inversión pública, pero no al contrario. No, mire, el año anterior han pagado cerca de 8.000 millones de dólares de deuda externa. Es más o menos la misma cantidad de dinero que se utilizaba en los años del 2012 al 2017 en inversión pública anual. Ujú. Y hemos pagado la deuda externa. Entonces me dicen, no, es que se tiene que pagar. Y, disculpan, y no hay capacidad de negociación. Claro, para no pagar, pues. ¿Cómo es posible que en la pandemia hayamos pagado la deuda externa?
Mientras que Europa y Estados Unidos dijeron, no, no vamos a pagar la deuda porque estamos en pandemia. En el Ecuador, vuelta, pagamos por adelantado la deuda. Para Y seguimos endeudarse con ese también, ¿no? principio de que hay que pagar la deuda y no sentar en una negociación con los organismos internacionales para decir, miren, esta es la situación del país y por el momento no podemos pagar. Necesitamos que nos ayuden y no que nos generen más niveles de pobreza, ¿no? Así yo veo que el presidente Noboa va a tener una guerra perdida contra las bandas delincuenciales, porque las causas de esa delincuencia, que es la pobreza, no se han eliminado. Esa es mi manera de ver sobre estas medidas muy parcializadas, ¿no? Mientras que a otros sectores, a los sectores mineros y a sectores de la gran industria, les han bajado los costos de la energía eléctrica, mientras a nosotros nos cobran de 8.5 centavos del kilovatio, a ellos les cobran 5 centavos, Ujú, lo hizo Lenín Moreno, después el gobierno de Lazo y siguen teniendo ese tipo de exoneraciones. Tenemos exoneraciones de 6.500 millones de dólares. ujú. O sea, esos son los subsidios que les damos a las grandes industrias en el Ecuador. Fuera de lo que les exoneramos del pago del impuesto a la renta, como los 1.000 millones que se hizo con la última ley aprobada con la ley de fomento productivo del presidente Noboa. Entonces estamos cometiendo muchos errores, impuestos para la gente pobre y subsidios para la gente rica. Entonces, así no vamos a crecer económicamente. No es posible que un gobierno central genere incentivos productivos para proyectos turísticos mayores de 100,000. Les digo, oye, ¿y el pueblo tiene dinero para 100,000? Los bancos les van a dar 100,000 dólares para que la gente, este gran conglomerado de gente, pueda ingresar a tener ese tipo de inversión. O estamos trabajando para los grandes consorcios turísticos que sí tienen dinero y que encima que sí tienen dinero y que tienen Les van a capital para perdonar inversión la y que ayuda. encima invierten con dinero que no son de ellos porque hacen préstamos internacionales. Les damos 10, 15 años para no pagar impuesto a la renta, mientras que a ti, si tú no pagas un mes del agua, te están cortando. Ujú. Mientras si tú no pagas 2 meses de agua potable o energía eléctrica, te cortan. Y si por algún motivo tú no pagaste del teléfono, te están llamando 10 veces en el día que vayas a pagar del teléfono. O sea, ¿cómo es posible eso? Entonces tú ves que no estamos teniendo un plan de desarrollo económico para el Ecuador que vaya a tener posibilidades de desarrollo. Yo no veo ninguna solución y lo que más veo es que de aquí a 6 meses, 8 meses, el país va a generar un conflicto social de gran envergadura a nivel nacional porque la gente ya no tiene dónde sobrevivir. Sus tarjetas de crédito están a su cupo máximo, que era lo que en algún programa anterior les decía, y lo que están viendo, la única salida es salirse fuera del país. No es posible que en lo que va del año, 35,000 ecuatorianos, escúchenme bien, eh, compañeros, amigos, ciudadanos, en lo que va del año, 35,000 ecuatorianos pasaron la selva del Darién en Colombia para Sí, Panamá en camino a los Estados Unidos. Esas son las cifras reales que no estamos se manejando, están manejando yendo acá. forzadamente, ¿no? O sea, y cada vez tú ves que tu círculo más cercano están comenzando a irse. O sea, antes eran el amigo lejano, el amigo del amigo, y ahora comienzas a ver que tu círculo cercano ya comienzan a pensar en salirse fuera del país porque ya no le ven ninguna alternativa al país. ¿Ya? Entonces vamos viendo que la gente prefiere irse a vivir en un cuarto en Estados Unidos y pelearse 1, 2, 3 meses hasta conseguir trabajo y ver cómo puede ayudar a solventar al Ecuador. Los migrantes te generan más de 5.000 millones de En dólares. remesas. Ujú. Y mientras que nosotros estamos sacando, gracias a esa reducción Del ISD. del impuesto a la salida de divisas, se ha incrementado tanto esta salida de incremento que a pesar que los migrantes envían más de 5.000 millones de dólares, hoy tenemos un déficit de 400 millones de dólares Ujú. entre los dólares que ingresan y los que Los que salen. salen. Tenemos un déficit de más de 400 millones. ¿Qué es lo que están haciendo? Con sus medidas económicas, las mismas clases dominantes están atacando al proyecto de dolarización. Ujú. Y no son los partidos políticos, no es del pueblo ecuatoriano, son sus medidas económicas las que están afectando
todo el sistema de dolarización, porque lo que tú necesitas en economía dolarizada, tener más dólares en el Ecuador y no que salgan más dólares. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo en un país dolarizado? Porque yo he escuchado comentarios de que el IVA en otros países, pero no me había puesto que es más alto que aquí. Y no me había puesto a pensar que somos una economía dolarizada, porque estamos acostumbrados, ya llevamos más de 23 años de ser un país dolarizado. Pero subir 3 puntos al IVA en una economía dolarizada, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo le veo totalmente negativo en este momento que está el Ecuador. O sea, primero necesitamos tener verás, para que te des cuenta, o sea, ¿cuándo legitimamos nosotros el incremento de impuestos? Cuando tienes una tasa de crecimiento Ujú. al menos del doble del proceso inflacionario. O sea, si tenemos una inflación del 1.5, lo que deberíamos de tener mínimo una tasa de crecimiento del 3.2%. Y en la situación que está en el Ecuador, con ese alto índice de inseguridad, Ujú, con altos niveles de pobreza, con bajas tasas de pleno empleo, apenas el 35% de la población ujú. del Ecuador tiene pleno empleo, ¿no es cierto? Con todos esos indicadores negativos, lo peor que puede hacer es Es incrementar, subir el ujú, porque agudizas mucho más las condiciones de vida del pueblo ujú, ecuatoriano. Si tuviéramos 3% de crecimiento, digo, ya es aceptable porque la gente tiene una capacidad adquisitiva que puede responder a eso. O sea, ujú. pero no en estos momentos. O sea, no sé qué ¿Cuánto hay de economistas tienen. crecimiento del país? 0.5%. Y para subir el IVA, ¿cuánto tiene cómo debe estar nuestra O economía? sea, debería estar en el 3%. O sea, mínimo en el 3%. Y eso no lo tenemos. Pero por otro lado, tú diste en los últimos 7 años subsidios por 6.500 millones Ujú, anuales a estas grandes empresas, ujú. supuestamente bajo ese concepto de generar De empleo generar y generar empleo productividad. joven. Y resulta que tenemos 0.5% de crecimiento. Entonces es el momento en que el gobierno central diga, analicemos a ver qué pasó con esto, porque si les estamos regalando tanto dinero desde el Estado ecuatoriano a estas grandes empresas, ¿cuál es el impacto positivo que han tenido estas empresas? Porque en vez de crecer, hemos decrecido. Ujú. Y esto me huele a lo que está pasando, que el presidente Novoa ha dicho que ha generado en estos últimos meses 50.000. 50.000. Una semana anterior dijo 25.000, ahora dijo 50.000. El INEC te dice que el desempleo sigue permanente Aumentó y constante y aumentó en en varias décimas. décimas de que se incrementó. Entonces dices, "Oye, ¿y qué es lo que pasó? Lo que pasó probablemente es que al principio del año, en el mes de diciembre, se acaban los contratos por tiempo, los temporales, lo que se hace por servicios profesionales hasta el mes de diciembre, y se firman nuevamente los contratos en el mes de enero. Entonces, parecería que el presidente lo que está haciendo es las cifras De los mismos más parecidas de los trabajadores. mismos trabajadores que hicieron. Y la otra, que no quiero pensar mal, es que las empresas estén despidiendo a las personas mayores de 30 años para dar trabajo a los jóvenes para beneficiarse, que es lo que pasó con las leyes de fomento productivo, donde muchas empresas se declararon en quiebra, cambiaron de nombre y ahora sí ya no pagan por 15 años de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ojalá no sea eso, que despidieron al padre de familia para darle empleo al hijo a un sueldo mucho más barato y que ocupen los mismos puestos de trabajo, porque eso sería totalmente desastroso para la economía del Ecuador. Iván, también nosotros quisiéramos hablar acerca de esta pregunta número 11 que hablan en la consulta popular del trabajo por horas, que se habla de la enmienda constitucional para permitir a que se pueda contratar Te a voy los a trabajadores comentar un por horas. poco. Mira, cuando hice el estudio sobre la situación del empleo en el Ecuador, Ujú, en la zona norte, por primera vez salieron unos datos que el 60% de algunas provincias, de estas 4 provincias, las personas tenían menos de $100. Era un dato mensual y era un dato que yo me sorprendía porque el sueldo básico estaba en 400. ¿Cómo es posible que las personas tengan menos de $100 mensuales? Y cuando me senté a conversar con las señoras, me decían, verá, con la ley de Lenin Moreno, lo que ujú, hicieron es decir que ya no pueden trabajar al 100% y le bajaron al 60%. Entonces, muchas empresas despidieron a sus trabajadores, ujú. sí, sobre esta base de esta ley de fomento productivo de Lenin Moreno y comenzaron a contratarles solo los fines de semana.
Y ya no te contrataban el mes ni por la semana íntegra, sino solo viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que pasó? Como rebajaron de $400 a 240, que representa el 60% del sueldo mínimo vital, lo que hicieron es dividir 240 para 30 días, te sale a $7 y por lo tanto te están pagando el trabajo que es más alto, más intenso, los días de feriado te están pagando $7 a $10 diarios, Ujú. ¿ya? Entonces, cuando quieren hacer este tipo de leyes aprobar, lo que van a tratar es de legitimar algo que ya se está implementando en la economía ecuatoriana, que es pagarte los $10 mensuales, es decir, te van a pagar a $1.50 la hora. Y no a las $7 la hora, como veo por ahí que algunos dicen, no, es que van a ganar $7. Falso. Porque eso la economía ni te da, ni tampoco, o sea, por el poco desarrollo de la economía ecuatoriana, no se da como para pagar a $7 la hora ni nada. Lo que van a pagar es a $1.50 la hora. Es lo que te van a pagar hasta llegar a las 8 horas, es decir, te van a pagar en un lapso de 10 a $12 diarios, y solo los días donde tienen más alto índice de ventas en el Ecuador. Cuando te pagan eso, tú ya no tienes derecho al seguro social, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derechos a décimos, no tienes derecho a un seguro de salud. Sí, entonces, ¿cómo van a compensar toda esta serie de derechos que durante todas estas décadas han hecho los trabajadores para al menos Ujú. garantizar un poco más? No, no, se rompe todo eso. Y Ujú. ahora lo que te va a tocar es, para poder compensar un poco tus ingresos económicos, es no trabajar las 40 horas a la semana, sino trabajar 50, 60 horas para Más. compensar, ¿no? Y probablemente ni eso, porque te van a decir, va, hay tanto desempleo acá, si usted quiere trabaja esto y me firme estos documentos. Como pasa en muchas Ujú. empresas donde te hacen trabajar más de 40 horas, pero te hacen firmar un contrato de medio tiempo. Y como ya casi el Ministerio de Trabajo ya casi Ya no no existe y no no sirve para un regulas. carajo ese Ujú. ministerio, porque han pasado a ser mediadores entre empleados y empresarios. Y lo que hacen es hacerle sentar, por un lado el empleado que se muere de hambre, y por otro el empresario que tiene 4 o 5 abogados, y le dicen, ahora sí, peleen entre ustedes y que gane el más fuerte. Claro, Entonces, ese imposible. es ese es el neoliberalismo, Ujú. en su transparencia. O sea, es ese ambiente inhumano que se mira, de este tipo de medidas económicas desde el lado ecuatoriano. ¿Y Claro, Novoa crees que está aplicando igual las mismas todas estas son medidas medidas neoliberales. neoliberales? Y es justamente porque el Fondo Monetario Internacional le está obligando a tomar estas Ujú. decisiones. Para el Fondo Monetario Internacional y para muchos de los organismos internacionales, la única salida al Ecuador es que estos sectores económicos tengan un proceso de acumulación mucho más fuerte que lo que han tenido en estos últimos años. Para ellos, que estos sectores económicos que siempre han manejado los medios de producción sigan siendo cada vez más fuertes y más fuertes a través de acumulación de capital. Y para eso debe de servir el Estado ecuatoriano, para que estos sectores se acumulen más de dinero. No el sector pobre. Parecería que estos grandes sectores económicos están destinados por Dios para seguir dirigiendo la economía ecuatoriana. Y mientras que al pobre no, al pobre que se esfuerce, que se sacrifique, que desarrolle toda su fuerza para que aprenda a sobrevivir. Que es el mismo pensamiento de Milei en Argentina, ¿no? Quitarte todos los derechos y ahora sí, en su estado de sobrevivencia, sí, aprendas a sobrevivir y que mueran los débiles. Eso están haciendo con la economía ecuatoriana, que se mueran la gran mayoría de pobres que no tienen para la alimentación, no tienen para la educación, no tienen cupos en las universidades, no tienen cupo de transporte, dinero para el transporte público, para buscar trabajo. Entonces, que ellos se mueran tranquilamente. Ellos tienen derecho a morirse, no tienen derecho a tener salud, educación, ¿no es cierto?, seguridad. Iván, y una inquietud que estábamos nosotros conversando con algunos amigos que ya sabían que ibas a venir hoy y tenían la inquietud de preguntar por qué las empresas, por qué el presidente no ha cobrado a las empresas y por qué estas empresas no pagan, pero sobre todo no se las sanciona, porque a una persona si no le paga, si no paga un mes el SRI, pues lo sancionan. ¿Y por qué ellos están como 10, 15 años debiendo y acumulando esos recursos al Estado y sin pagar?
Una, porque muchas de estas empresas también han quebrado, se han Ujú. cambiado de nombre y ahorita no tienen a quién cobrar porque ya cambiaron de nombre, se declararon en quiebra. Otras porque son las empresas que te financiaron la campaña política. Entonces ellos no te van a pagar porque tienen un gobierno en Carondelet. Y no te van a pagar hasta que aprueben este tipo de leyes donde dice que te Que perdonan los perdonan. impuestos y te perdonan los costos de los juicios y por lo tanto han manejado estos dineros por 4 o 5 años sin darle ese dinero al Estado, entonces se convierte en un gran negocio para estos sectores. Entonces tú vas a ver que en las grandes campañas políticas son estos sectores sociales justamente los que más deben, los que apoyan a los candidatos ganadores para hacerse beneficiados de esto, ¿no? Y no te estoy hablando de beneficios de 100 millones, 200 millones. Estas empresas se aportan 1 millón, pero les perdonan 200 millones de dólares de impuesto a la renta. Para que te des cuenta la barbaridad de este sistema democrático que estamos teniendo, ¿no? Por eso, de alguna manera, se aprobó en la Constitución donde los partidos políticos lleguen a tener un presupuesto. Era justamente para evitar que estos grupos económicos se apropien de los partidos políticos, tengan presidentes que después vuelvan a beneficiarse de este tipo de medidas Ujú, económicas, ¿no? ujú, Y no solo es el pago de impuestos, lo que te comento de la cuestión del agua para empresas como la Coca-Cola, como toda la cuestión de bebidas, ujú. donde ellos son los que menos pagan, mientras nosotros pagamos muchísimo, ellos pagan muy poco. Igual a Empresas las empresas transnacionales, mineras, están las empresas mineras, están las empresas de electricidad, telefónicas. las empresas telefónicas, donde se les da unos subsidios, pero impresionante. Y no es que tengan pérdidas, tienen altos niveles de rentabilidad. O sea, para mí es inaudito cómo se permitió que el sistema financiero llegue a tener 1.000 millones de utilidades. Por Dios, estamos en una economía empobrecida y los bancos tienen 1.000 millones de utilidades. ¿En qué cabeza puede caber este tipo de medidas económicas para favorecerles al sistema financiero? O sea que está mal en este momento Eh, pensado y cómo se está aplicando esta política económica en Lo que nuestro pasa es que país. el Ecuador votó por candidatos de familias ricas y ahora ellos se benefician del Estado ecuatoriano. Porque ser eficientes no lo han demostrado y vemos crecimiento económico del 0,5%, pero sí necesitan del Estado para enriquecerse. Muchísimas gracias. Creo que en una próxima oportunidad que sería bueno hablar sobre los evasores y por qué evaden los impuestos las grandes corporaciones. Muchísimas gracias, Iván. Qué gusto No, haberte a tenido ustedes aquí. muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos ustedes.